apague el fuego, porque esta fiesta no se apaga en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque esta fiesta no se apaga en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque esta fiesta no se apaga en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque esta fiesta no se acaba en mi corazón. Jesús, por Jesús es esta fiesta. Jesús, porque esta fiesta no se apaga en mi corazón. Que tu reino se establezca en esta nación. Lo puedes clamar para tu vida. Que tu fuego no se acabe en mi corazón. Porque hemos decidido adorarte solo a ti. Porque hemos decidido amarte más. Vamos, si esto se trata de una fiesta para Él, tiene que ser mucho mejor tu alabanza. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque esta fiesta no se apaga en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque esta fiesta no se apaga. Esta fiesta no se acaba, Jesús, porque esta fiesta no se apaga en mi corazón. Jesús, porque esta fiesta no se acaba en mi corazón. ¡Hey! ¡Fiesta para el Rey! Aviva tu presencia aquí, quebrante este corazón. No puedo ya vivir sin tu fuego, Señor. ¿Alguien lo puede cantar? El fuego de tu santidad, el fuego de pasión en mí, el fuego que viene de ti, ardiendo en mí, en mí. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque esta fiesta no se apaga en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque esta fiesta no se apaga en mi corazón. No se apagará. Jesús, esta fiesta no apagará mi corazón. Jesús, porque esta fiesta no se acaba en mi corazón. Vamos, hay una fiesta en los cielos que es eterna y se trata solo de una persona, y esa persona es Jesús. Por Él vale la pena. Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Restauración? Amigos que nos puedan estar viendo a través de esta transmisión en Facebook, YouTube. Bienvenidos a esta transmisión. Es para mí un placer, un gozo el poder saludarte, y ojalá y puedas tener al lado a tu familia, o que tú invites a alguna familia a tu casa para tener una reunión en donde Dios pueda hablarnos, porque estoy seguro de una cosa: Dios te quiere hablar a ti, Dios quiere comunicarse contigo, y lo único que necesita Él para hacerlo es que nuestro corazón esté dispuesto a oír su voz. Así que te voy a pedir que empecemos orando, que me ayudes a orar para que todas las personas que se topen con este video, con esta transmisión,
puedan oír la voz de Dios en sus vidas. Así que te pido que me ayudes a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que tenemos en este tiempo, Padre, para escuchar tu palabra, para escuchar a tu Espíritu hablando a través de la Escritura, a través de la Biblia, Señor, para instruirnos en lo que tú tienes y quieres hacer en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús estamos listos para escuchar tu voz. Señor, que todas las personas que se topen con este video, que puedan ver este video aún hoy, esta semana, el mes que viene o los años venideros, Señor, puedan recibir una palabra de tu parte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartirte de algo que creo que Dios puso en mi corazón para hablarte acerca de nuestro llamado. Si le tengo que poner un título a esta enseñanza, a esta plática, a esta conversación, yo le pondría activando nuestro llamado. ¿Por qué quiero compartir de esto? Empecemos hablando un poquito sobre lo que es el llamado. En una ocasión un joven me preguntó: hermano Ricardo, ¿cómo puedo saber mi llamado? ¿Cómo puedo saber a lo que Dios me está llamando? Yo no sé cantar, yo no sé tocar un instrumento, yo tampoco soy bueno predicando, entonces creo que no tengo un llamado. Entonces eso me preocupó un poquito, porque posiblemente, así como este joven, hay muchas otras personas jóvenes o simplemente familias que están llegando a nuestras congregaciones, a nuestra iglesia, y tal vez porque no cantan, porque no predican, porque no tienen algún don milagroso, se sienten que tal vez no tengan un llamado de Dios y que solamente están siendo llamados a congregarse, a estar y a escuchar una predicación cada domingo y vivir como ellos puedan, ¿verdad? Pero hoy quiero que la Biblia nos pueda hablar acerca de cuál es nuestro llamado. Es posible que te sientas de esta manera, es posible que te sientas sin un llamado, pero hoy quiero hablarte en el nombre de Jesús que sí, tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Creo que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Sin embargo, la iglesia organizada, sin ninguna intención y por inercia, ha establecido llamados únicos en muchos ámbitos cristianos. Es decir, las personas piensan que si nunca tienen la oportunidad de predicar en un púlpito, sienten y piensan que Dios no les llamó. Algunos hemos pensado alguna vez que si no tenemos una voz privilegiada o si no tocamos un instrumento, Dios no nos ha llamado a servirle. También habrán personas que piensan que si no tienen algún tipo de don de milagros, don de sanidades, piensan que Dios tampoco les ha llamado a algo. Pero yo quiero decirte que sí, que Dios te ha llamado a algo. Y sin querer y sin intención, muchas veces la iglesia organizada ha establecido llamados únicos. Ha establecido llamados que son exclusivos y que tienen un monopolio de servicio a Dios. Y yo quiero que el Señor pueda romper un poquito el paradigma en tu cabeza de que la única manera de servir a Dios es predicando o cantando en la alabanza o siendo maestros de niños, ¿verdad? Porque a veces pensamos que esos son como que los únicos llamados, o alguien más atrevido, alguien más loco ya se va de misionero o de evangelista, y si fuera de eso ya no se puede servir a Dios de ninguna otra manera. Y yo quiero que Dios pueda hablarte a través de la palabra en estos breves minutos que tengo para compartirte. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Si no tienes tu Biblia a un lado, no te preocupes porque va a salir ahorita en la pantalla. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. También Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 afirma esto y dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entender con claridad cuál es nuestro llamado
de parte de Dios es imprescindible. Todos los que hemos sido salvados y lavados por la sangre de Cristo de nuestros pecados, tenemos un llamado de parte de Dios. Lo voy a repetir una vez más. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y que además hemos sido lavados por la sangre de Cristo de todos nuestros pecados, tenemos un llamado de parte de Dios, y lo acabamos de leer en las Escrituras. Tú que me estás escuchando, tú que a lo mejor nunca has predicado en un púlpito, o nunca has ido a predicar a una misión, o tal vez nunca has cantado en la alabanza, o nunca has servido porque no sabes cuál es tu llamado. Tú tienes un llamado de parte de Dios, y ese llamado es que seas o que seamos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tú y yo no vamos a ser reyes y sacerdotes. Tú y yo ya somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es importante que tú creas que este llamado tú lo estás recibiendo de parte de Dios por gracia. Tú y yo no lo recibimos por mérito, por una meritocracia, o porque tenemos mucho tiempo en la iglesia, o porque sabemos más de Biblia. Desde el momento en el que tú eres llamado a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú estás siendo llamado para ser un rey y sacerdote para nuestro Dios. Es por gracia este llamado, como muchas cosas que recibimos de Dios, el reino de los cielos, la vida eterna, etcétera. Este llamado Dios te lo está regalando. Tú no tienes que hacer nada para recibirlo. Tú no tienes que tener algún tipo de mérito. El mismo Señor Jesucristo te está dando este llamado por gracia y por misericordia. Esto es para que tú te subas a tu sillón, empieces a brincar y a dar gritos de júbilo, porque efectivamente, amado hermano, hermana, jóvenes, tienes un llamado de parte de Dios. Tenemos un llamado de parte de Dios. Claro que todos tenemos un llamado de ser reyes y sacerdotes, y en medio de eso hay algo que podemos llamar especializaciones, ¿verdad? Así como cuando los jóvenes entran a estudiar medicina, todos entran a estudiar como médico general, ¿verdad? Todos entran a la facultad a estudiar un tronco común que se llama medicina general, pero cuando terminan esa fase, terminan de recibir el conocimiento que tienen que recibir en esa fase de estudiar medicina general, después se especializan en otras cosas como ginecología, neurología, algunas otras disciplinas de la medicina se pueden especializar. Así también nosotros los santos. Nosotros los santos también tenemos un llamado general. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes, y luego Dios nos va aclarando con mayor detalle el llamado individual que tenemos de parte de Él. Y es donde el Espíritu Santo comienza a especializarnos en algún área de servicio en la iglesia, o incluso fuera de las cuatro paredes. Yo quiero que empecemos a romper un poquito ese paradigma, porque a lo largo de la Biblia podemos ver que hay personas que sirvieron a Dios sin nunca ir a un servicio dominical. Hay personas que sirvieron a Dios sin nunca ir a un servicio dominical. No estoy diciendo, amados, que no vengas al servicio. No te vayas a ir por la tangente y pienses, el hermano Ricardo está diciendo que no es necesario ir a la iglesia para servir a Dios. No, porque parte del llamado es congregarnos. Parte del llamado que tenemos como reyes y sacerdotes es congregarnos y pertenecer al cuerpo de Cristo de manera activa, sirviéndonos unos a otros. Así que no te confundas y no vayas a sacar de contexto esto que acabo de decir. Muy bien. Ahora, rápidamente, porque me quedan unos pocos minutos, quiero hablarte específicamente de estas dos partes del llamado de ser reyes y sacerdotes. Tenemos que entender que el rey y el sacerdote que Dios quiere formar en ti y en mí es un solo llamado con dos diferentes piezas.
es un mismo motor con dos diferentes piezas. La pieza del rey y la pieza del sacerdote. Voy rápido solamente a hablar un poquito acerca de qué es ser rey. Dios a ti y a mí, como leímos en el primer pasaje de Apocalipsis 6, versículo 1 y Apocalipsis 5, versículo 10, somos llamados a ser reyes y sacerdotes, pero vamos a entender un poquito acerca de lo que es ser rey. Un rey es influencia. Un rey es gobierno y autoridad. Es decir, que Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí a ser influencia y a manifestar la autoridad de Dios en donde yo esté. Tú puedes decir, hermano, pero si yo solamente soy un ama de casa, yo no trabajo en alguna empresa, yo no trabajo en alguna, en alguna institución, yo solamente trabajo en mi casa, trabajo con mis hijos, yo hago todas las labores que, por cierto, esto de ser ama de casa, incluso muchas veces mucho más trabajo que trabajar en una empresa. Así que desde aquí saludamos a todas las amas de casa, que mis respetos. Yo lo veo con mi esposa. Mi esposa tiene, incluso creo que hasta trabaja más que yo, atendiendo a nuestros hijos, haciendo toda la labor de casa. Es algo exhaustivo y es algo muy cansado y digno de reconocer. Así que a todas las amas de casa las reconocemos. Y tal vez tú dices, yo soy solamente una ama de casa. ¿Cómo puedo ser influencia? ¿Cómo puedo ser gobierno? Claro que puedes empezar a hacer influencia, a manifestar la autoridad de Dios con tus hijos, en tu casa, con tus vecinos, con tu familia, con la gente con la que tengas contacto. Una vez me preguntó en una clase que Dios me dio la oportunidad de impartir, hablando sobre la autoridad espiritual, una vez me dijo un hombre, ¿cuándo debo usar la autoridad? ¿Cuándo debo usar la autoridad? ¿En qué ocasiones usarla? ¿Y cuándo no usarla? Me decía este varón que me preguntaba. Entonces Dios, al principio tengo que confesar que no sabía qué responder, y Dios me dio enseguida la respuesta. Y me dijo, ¿cuándo prendes la luz? ¿Cuándo prendes en tu casa la luz? Y me respondieron, cuando se hace de noche, cuando está oscuro, cuando hay demasiadas sombras, cuando no se ve nada, es necesario prender la luz. En otras palabras, cuando hay tinieblas y oscuridad, se tiene que prender la luz. Entonces Dios me dijo, dile, tienes que manifestar la autoridad en los lugares, en las situaciones, en todas los escenarios en donde la oscuridad y las tinieblas están presentes. Tú puedes ya ser rey, ejerciendo influencia y manifestando la autoridad de Cristo Jesús en donde sea que hayan tinieblas o rasgos de las tinieblas actuando. Allá con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, varón, tal vez tú no estás sirviendo porque dices, no tengo tiempo de servir, no tengo tiempo de pertenecer a un ministerio en los domingos. Es posible que sea eso, y no significa que no tengas un llamado de parte de Dios. Tienes un llamado de ser rey, de ser influencia con tus hijos, de ser influencia con los que te rodean, de que cuando veas a las tinieblas actuando en tus hijos, en tu familia o en tu círculo de amistades, Dios te puede dar la gracia y la sabiduría para prender la luz y manifestar la autoridad de Dios en tu vida. Es ahí donde podemos ejercer el llamado de ser un rey, en donde sea que haya esa influencia demoníaca, en donde sea que haya algún rasgo de oscuridad y tinieblas. Dios te está llamando a ejercer la autoridad del Hijo de Dios con toda la confianza y la sabiduría que Dios pueda darte en ese momento.
Claro que tenemos que ser sabios para ejercer la autoridad. Claro que tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo para ejercer la autoridad. Pero en esencia, tú estás llamado, yo estoy llamado que donde sea que estemos, ejerzamos la autoridad como los reyes que somos de parte de Dios. En el nombre de Jesucristo. En tu trabajo tal vez hay alguna situación en la que haya oscuridad y tinieblas y tú tienes algún cargo de gerente, algún cargo de algo. Ahí con sabiduría de Dios puedes ejercer la autoridad de Dios. ¿Cómo tomamos como ejemplo a José el soñador? José el soñador era un esclavo. Él no tenía a cargo nada. José el soñador, cuando lo vendieron sus hermanos, lo vendieron por precio y lo vendieron como un esclavo. Un esclavo no tiene privilegios, un esclavo no tiene influencia, un esclavo no tiene derechos. Pero donde sea que José estaba, la gracia y la autoridad de Dios estaba, porque todo lo que tocaba José era prosperado y todo el mundo se daba cuenta que Jehová Dios estaba con él, porque él, aunque esta revelación no estaba escrita todavía, él ya estaba ejerciendo autoridad del cielo en donde sea que él estaba. Siendo un simple esclavo, estaba siendo ya un rey. Así que, amado hermano, tú tienes un llamado de parte de Dios, aunque no prediques, aunque no cantes en la alabanza, aunque a veces incluso los que cantamos en la alabanza no estamos ejerciendo este llamado de ser reyes y de ser influencia. Pero tú que estás ahí en casa, que tal vez te has sentido que no tienes un llamado de pastor, de predicador, de profeta, tú sí tienes un llamado de Dios de ejercer la autoridad del reino de los cielos en donde sea que estés. Aunque seas un esclavo, Dios te puede dar sabiduría y gracia para establecer y manifestar la autoridad de Dios en donde sea que estés. En donde sea que estés. Aleluya. Ya me quedan pocos minutos. Y la segunda parte, la segunda pieza del llamado que tenemos como santos, como gente salva de parte de Dios, es ser sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote, como dice Hebreos, muy rápido, Hebreos dice que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios para Dios. Es decir, un sacerdote, la tarea principal del sacerdote es ponerse en intercesión entre Dios y los hombres. Ese es nuestro llamado que tenemos como sacerdotes, de estar en medio entre Dios y el resto de los hombres. Vamos a extrapolarlo a tu casa y a tu familia. Dios a ti, varón, a ti que estás en casa escuchando, a ti mujer, si eres una mujer que no tiene marido tal vez por alguna situación, alguna razón, o simplemente estás soltera, Dios a ti, tú que ya has tenido este conocimiento de la verdad y del evangelio, Dios te ha llamado a que te pongas a la brecha por tu familia, por tus hijos, por tu esposo que tal vez no conoce del Señor, o por tus vecinos. Dios te está llamando a que te pongas a orar en intercesión por todos y cada uno de ellos. Ese es el llamado que tenemos de parte de Dios. Sacerdote es esa persona que se pone, que ofrece sacrificios, que ofrece ofrendas para que pueda ser oído por Dios y que Dios pueda responder a favor de la oración de ese sacerdote. Y el sacerdote lo que hacía era interceder por el pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Ezequiel capítulo 22, el verso 1. Es algo que para que mires la demanda que Dios tiene de este empleo o de este trabajo o de este oficio, como lo podemos llamar. Ezequiel capítulo 22 en el verso 28 dice de la siguiente manera:
desde el 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Fíjate la demanda que Dios tiene y la poca oferta que hay de este oficio. Un consejo para los jóvenes que están a punto de escoger carrera: vean un poquito a futuro de la demanda de la carrera que van a estudiar, del oficio que van a desarrollar por los próximos años. Puede ser que esa carrera que vas a estudiar ya no tenga la suficiente demanda, yo no lo sé, pero tenemos que proyectar un poquito para allá. Lo que quiero decir es que tú vas a servir, vas a funcionar de acuerdo a la necesidad que hay en el mercado, extrapolándolo a la vida espiritual. Dios tiene un campo en el que necesita un tipo de personas, y ese tipo de personas casi no hay tanta oferta de este tipo de personas, no abundan, son muy escasas. A pesar de que todos tenemos este llamado, muy pocos estamos ejerciendo este llamado y este oficio que es de ser sacerdotes. Como dice aquí en Ezequiel capítulo 22, en el verso 30, dice: busqué entre ellos. O sea, Dios tuvo que buscar quien se ponga a la brecha, quien interceda, quien diga: espérate Dios, no destruyas la tierra, dales chance, ten misericordia. No había gente, era muy escasa. Y hoy puede ser que nuestras iglesias, nuestras congregaciones tengamos actividades de oración, se llenen los servicios, hay una bonita alabanza, un bonito mensaje, pero Dios sigue buscando este tipo de gente que escasea, gente que en verdad se sabe poner a la brecha delante de Dios y los hombres. Si tú y yo nos ponemos a la brecha a favor de nuestra ciudad sin que nadie nos vea, tal vez nunca prediquemos, tal vez nunca cantemos en un altar, tal vez nunca hagamos alguna actividad para la iglesia, pero si tú y yo intercedemos por la iglesia, intercedemos por los líderes de la iglesia, intercedemos por nuestra ciudad para que la voluntad de Dios se establezca en nuestra ciudad, muchas veces incluso somos personas que le servimos más a Dios que el resto, que le somos más útiles a Dios que el resto, que tal vez está haciendo muchas actividades en la iglesia. ¿Por qué? Porque este tipo de gente escasea para Dios, es muy valiosa, es como el oro, escasea. Así que ahí tienes un llamado de Dios que no muchos están haciendo y que para Dios es de suma valía, que tú y yo seamos gente que se pone a la brecha, aunque nadie nos vea, aunque nadie nos reconozca. Tal vez nadie te va a reconocer que tú eres por fulano, por sotano. Tal vez nadie en esta tierra te vaya a reconocer que estás orando por tu ciudad, que estás orando por tu congregación, que estás intercediendo y que en verdad te estás poniendo a la brecha, que eres un experto en este oficio. Tal vez nadie te lo vaya a reconocer nunca. Tal vez, pero hay una promesa de Dios que dice que si tú lo que haces en secreto, tarde o temprano Dios a ti te lo va a recompensar en público. Tienes un llamado de parte de Dios. Ponte a la brecha por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por la iglesia en la que Dios te puso, por nuestra casa espiritual en la que estamos. Tal vez nunca vayas a predicar, tal vez nunca vayas a cantar, pero si lo que realmente deseas es servir a Dios, este es un llamado que Dios te está haciendo a ti y me está haciendo a mí. Ser un sacerdote que nos ponemos a la brecha. Y termino con unos puntos. Cómo ser un buen sacerdote. ¿Por qué? El sacerdocio bien ejecutado siempre va a redundar en una unción regia bien ejecutada. Me explico. Cuando nosotros activamos nuestro sacerdocio, cuando nosotros empezamos a oficiar el sacerdocio sin que nadie nos vea o nos reconozca, siempre va a redundar
en que podamos ejercer mejor nuestro llamado como reyes ahí donde Dios nos ha puesto. Necesitamos activar nuestro sacerdocio y termino ya porque ya se me acabó el tiempo. Rápidamente, 3 cosas que hace un sacerdote. La primera cosa que hace un sacerdote está en Hebreos capítulo 8, versículo 3. Ahí va a aparecer en la pantalla. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio. Hoy ya no tenemos que traer un borreguito, una palomita, un becerro, un toro y ofrecérselo a Dios. No lo vayas a hacer, no vayas a matar a tu perro o a tu gato y ofrecérselo a Dios. No lo hagas porque ya Dios no recibe ese tipo de sacrificios que solamente apuntaban a Cristo. Cristo ya hizo el sacrificio perfecto. Pero ahora, ¿cómo? Si soy un sacerdote, ¿qué sacrificios ofrezco? Ofrendas y sacrificios se traducen ahora en otro tipo de actividad que tiene que ver con adoración. Adoración y servicio. Hoy nuestras ofrendas y nuestros sacrificios se traducen en adoración y servicio a Dios. Un verdadero sacerdote es experto en la adoración y en el servir a Dios. Tú y yo somos adoradores y somos gente que sirve. Comienza a adorar, comienza a servir y vas a empezar a desarrollar un correcto sacerdocio. Otra segunda cosa que un sacerdote tiene es que tiene una carga por el pueblo o las personas por las que intercedemos. El Éxodo dice de esta manera: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica y topacio y un carbunclo. La segunda hilera la harás de esmeralda. En el versículo 20 dice: y la cuarta hilera, un berilio y un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es que le estaba dando una instrucción precisa y detallada de la vestimenta y del equipamiento de los sacerdotes, y uno de ellos era un pectoral que te acabo de leer cómo estaba descrito, lleno de piedras preciosas, y esas piedras preciosas simbolizaban o representaban a las 12 tribus de Israel, que las tenía que tener aquí en esta área del pecho, cerca del corazón. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés y al sacerdote es que los tienes que tener en el corazón. Las personas por las que vas a entrar al lugar santísimo a presentarte delante de mí para interceder, las tienes que llevar en el corazón. Tienes que tener una carga por esas personas. Un buen sacerdote oficia bien cuando tiene una carga por las personas. Si no tienes una carga, no te preocupes. Yo muchas veces no tengo la carga por las personas, pero el Espíritu Santo sí tiene la carga. Y si dejo que el Espíritu Santo ponga su carga en mí por esas personas, empiezo a oficiar correctamente el sacerdocio. Tercer cosa y termino. La tercera cosa que hace un buen sacerdote es orar e interceder con revelación. Tú y yo no sabemos cómo pedir. Romanos 8:26 dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu asimismo intercede con gemidos indecibles. Un buen sacerdote reconoce que no sabe cómo pedir. Un buen sacerdote reconoce que aunque sepa mucho de Biblia, en ese momento que entra a orar no sabe qué orar. Tú y yo podemos entrar con una lista de oración, con peticiones de oración, pero tenemos que reconocer que el Espíritu Santo tiene una agenda distinta y necesidades distintas para suplir que las que nosotros podemos llevar con una lista. Por eso, cuando reconocemos, le damos espacio al Espíritu Santo para que nos inspire
a orar e interceder por lo que Él quiere. Acuérdate que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que toma del Padre y de lo que el Hijo toma del Padre y del Hijo lo que el Hijo quiere hacer en la tierra. El Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón y lo intercedemos y lo oramos para que el Señor lo establezca. Estas tres cosas lo hace un buen sacerdote. Resumiendo, un sacerdote es una persona que sabe adorar y sabe servir. 2, es una persona que tiene carga por el pueblo. Y 3, es una persona que ora e intercede con revelación. Ya para terminar, un testimonio breve de unos segundos. En una ocasión yo no era ni líder, yo no era ni siquiera, tenía un cargo en la iglesia, pero había un hambre de Dios en mi vida que me colaba a las juntas de los líderes. Yo me sentaba hasta atrás y averigüé cuándo los líderes se juntaban. Y yo me venía a las juntas, tenía mucha hambre de Dios, de escuchar lo que Dios quería. Y me sentaba hasta atrás. Y recuerdo que en una ocasión, en la mañana de ese día de la junta de líderes, muy por la mañana, Dios me puso a orar. Y empecé a orar en lenguas y empecé a interceder. Yo ni siquiera era líder. Y Dios puso una impresión de orar por alguien que yo había visto en la iglesia, esta persona, pero nunca la había hablado con ella. Y Dios puso una carga de orar, que Dios la librara de todo accidente. Y empecé a orar en lenguas y empecé a orar por esta persona. Y en la noche vengo a la junta de líderes, me colé, y en la parte de atrás me senté, y al lado de mí se sentó una hermana de la iglesia que muchos conocen aquí. Y empezó a hablar conmigo, a decirme, ¿supiste que tuvo un accidente fulanita de tal? Y yo, ¿qué? ¿Quién? Fulanita de tal. ¿Y quién es? Es tal y tal y tal y tal muchacha. Es esa persona. Y yo, ¿en serio? Sí, el coche quedó destrozado, pero gracias a Dios no le pasó nada. Cuando esta persona me dijo esto, yo quedé helado porque precisamente en la mañana Dios me había puesto a orar e interceder por esa misma persona. Un verdadero sacerdote ora con revelación. Dios sabe qué necesidades tienes, sí, pero Dios sabe qué es más urgente para ti, para tu casa, para tu familia y para el cuerpo de Cristo. Así que cuando intercedas, cuando ores, dale espacio al Espíritu Santo para que Él te inspire por qué cosas debes de orar. Amados, tú y yo tenemos un llamado. Trabajo hay mucho. Hay un solo púlpito. Hay un solo ministerio de niños. Hay un solo ministerio de alabanza. Tal vez no cantes, no toques. Tal vez no seas un buen orador. Tal vez no tengas paciencia con los niños. Tal vez no tengas habilidades para interactuar con ellos. Pero tienes un llamado, ser rey y sacerdote, ser influencia, ser un adorador, ser un servidor, en donde sea que Dios te permita estar. Desarrolla este llamado, desarrolla este ministerio de parte de Dios y que Dios te use grandemente. Que Dios te bendiga. Quisiera orar por ti y por tu familia antes de despedirme. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de compartir esta palabra. Te bendigo y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que una unción sacerdotal se desarrolle en las personas que escuchen esto. Y también la unción regia de influencia, de autoridad, también se pueda manifestar en sus vidas. En el nombre de Jesús, en viejos, en jóvenes, en adultos, en toda carne, tu espíritu se derrame esta semana. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que disfruten de un rico refrigerio si se van a juntar para ello. Bendiciones. Hasta pronto.